Buen día, les saluda el profesor Andrés Tarrio Díaz. Hoy día vamos a estudiar acerca de las propiedades del carbono. Tenemos las propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas es que el carbono es un no metal. El carbono se encuentra en estado sólido, es inodoro e insoluble en agua. Las formas alotrópicas del carbono. Tenemos el carbono impuro y carbono puro. El carbono impuro lo encontramos en la naturaleza en forma de grafito y diamante. Y de forma artificial el fullereno. Carbono puro encontramos en la naturaleza como antracita, hulla, lignito y turba. Y de forma artificial, carbón, hollín negro, animal, coque. Propiedades químicas del carbono. Tenemos la tetravalencia, covalencia, autosaturación, hibridación. La tetravalencia, el carbono pertenece al grupo 4A en la tabla periódica, al grupo de los carbonoides. El carbono presenta 4 electrones de valencia, es decir, en su configuración electrónica, en su último nivel, presenta 4 electrones. Por lo tanto, va a tener 4 puntos alrededor de ella, según la notación Lewis. El carbono presenta 4 enlaces covalentes, es decir, se puede enlazar con 4 elementos no metálicos. La covalencia se une con átomos no metálicos. Por ejemplo, el metanol. Se une carbono, hidrógeno, oxígeno. Son elementos no metálicos. Por lo tanto, presentan enlaces covalentes. Ahí tenemos el carbono unido con el hidrógeno y con el oxígeno. Son átomos no metálicos. Entonces presentan enlaces covalentes. La autosaturación consiste en que el carbono puede unirse a otros átomos de carbono, es decir, se puede unir con él mismo. Por eso se le llama autosaturación, uno mismo, carbono-carbono. Por ejemplo, presenta enlace simple, un solo enlace, o pueden unirse carbono-carbono con doble enlace, o carbono-carbono con triple enlace. Esto se cumple en los compuestos como para los enlaces simples para los alcanos, enlaces dobles para los alquenos y enlaces triples para los alquinos. La hibridación es la combinación entre dos o más orbitales puros. Esto se va a presentar cuando, por ejemplo, entre carbono-carbono, por ejemplo, tenemos en el enlace simple, tenemos la hibridación sp3 para este carbono y para el otro también tenemos sp3. Enlace simple, se presenta esta hibridación. Mientras que para los que presentan enlace doble, tenemos la hibridación sp2 para este carbono y sp2 para este carbono. Mientras que para los que presentan enlace triple, se presenta la hibridación sp para ambos carbonos. Tenemos las fórmulas. Tenemos, en este caso, algunas fórmulas que vamos a desarrollar. Tenemos la fórmula desarrollada o estructural, la fórmula semidesarrollada, la fórmula global o molecular.
Para la fórmula desarrollada o estructural, la fórmula se va a observar todos los enlaces del compuesto, como se dice, todo el esqueleto completo del compuesto. Por ejemplo, tenemos el propanol, un alcohol. Vemos ahí todos los enlaces que se unen para formar dicho compuesto. Esto se le llama la fórmula desarrollada o estructural. Mientras que en la fórmula semidesarrollada se observa los enlaces entre los átomos de carbono, mas no se muestran los enlaces con los hidrógenos, por ejemplo. A continuación tenemos el mismo compuesto llamado propanol. Este alcohol, por ejemplo, solamente estamos observando los enlaces que se da entre carbono-carbono, más no los enlaces que se da entre el hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo. Esta fórmula se le llama fórmula semidesarrollada. Esta fórmula semidesarrollada, si nosotros le sacamos los enlaces entre carbono-carbono, se presenta de la siguiente manera. Este también es un tipo de fórmula y se le llama fórmula condensada. Tenemos la fórmula global. La fórmula global indica la cantidad de átomos que forman dicho compuesto. En la fórmula global, a mí o a nosotros no nos indica de qué compuesto se trata, pero por ejemplo, el propanol vamos a colocar la cantidad de átomos total. Por ejemplo, hay 3 carbonos. Si nosotros contamos 1, 2, 3 carbonos, 8 hidrógenos. Contamos la cantidad de hidrógenos en el propanol. Hay 8 hidrógenos y un oxígeno. Esa es la fórmula global. El carbono, los átomos de carbono en las cadenas hidrocarbonadas presentan enlaces simples. Tenemos tipos de carbono. Ahí tenemos la fórmula semidesarrollada de un compuesto. Vamos a identificar los tipos de carbono que se presentan. Tenemos 4 tipos de carbono. Carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. El carbono primario, es decir, el carbono que se encuentra unido a un átomo de carbono mediante enlace simple. Vamos a observar ahí en la molécula, en este caso, en la fórmula semidesarrollada, aquel átomo de carbono que se una a un átomo de carbono mediante enlace simple. Por ejemplo, tenemos el CH3. Este carbono se une al otro carbono que está a su derecha mediante el enlace simple. Entonces, este es un carbono primario. ¿Dónde más encontramos otro carbono primario? Aquí, en este lado, aquí y aquí. Ahí encontramos entonces 5 carbonos primarios. El carbono secundario es aquel átomo de carbono que se encuentra unido a 2 átomos de carbono mediante enlaces simples. ¿Dónde encontramos esos carbonos? Por ejemplo, ahí tenemos. Este carbono se une por su derecha y por su izquierda con esos carbonos, con 2 carbonos, y los enlaces son simples. Por lo tanto, ese es un carbono secundario. ¿Qué nos dice el carbono terciario? El carbono terciario es aquel átomo de carbono que se encuentra unido a 3 átomos de carbono mediante enlace simple. Buscamos aquel carbono que se une a 3 carbonos, en este caso CH. Ese carbono se une por su derecha, por su izquierda y por la parte inferior con 3 carbonos. Ese es un carbono terciario. Y el carbono cuaternario es aquel átomo de carbono que se encuentra unido a 4 átomos de carbono mediante enlace simple.
y ese carbono lo encontramos allí en el centro, rodeado de 4 carbonos, tanto por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Ese es un carbono cuaternario. Muchas gracias.